¿Cómo están? Buenas noches. Nosotros vamos a continuar el día de hoy con nuestro temario. Sí, nuestro temario es acerca del bastidor y chasis, que vamos a dar igualmente dos clases, así como el dimos de sueldas y soldadura. Sí, entonces nosotros, bueno, se me ha cerrado. ¿Cómo es? Nosotros vamos a continuar con esto del estudio chasis, ¿sí? Como segunda unidad, igualmente en dos clases. ¿Qué quiere decir esto? Como introducción, nosotros podemos concebir la carrocería, ¿sí? La carrocería vendría a ser todo el habitáculo, ¿sí? La carrocería como una caja especial destinada para transportar personas o mercancías durante la circulación del automóvil. Esto es una pequeña introducción. Entonces, la función principal de la carrocería va a ser, sí, hablamos aquí de la carrocería, va a ser alojar y proteger a los pasajeros. ¿Sí? A los pasajeros del vehículo. ¿A través de qué? A través de los años esto ha sufrido importantes transformaciones. A finales del siglo pasado y principios del actual, los automóviles se construyeron sobre carrozas, no sé si ustedes han visto, sobre carrozas de caballos de la época. Después se ideó este chasis rígido sobre el que se montan los elementos mecánicos y una carrocería diseñada para este fin. Entonces todo ello ha formado un conjunto más o menos armonioso y seguro. Entonces con el paso del tiempo se han ido introduciendo transformaciones constantemente con objeto de qué? Que estas transformaciones, ¿qué nos van a ayudar? A obtener más confort y velocidad con menos potencia y consumo. Por esta razón se ha desarrollado la aerodinámica de los vehículos en busca de mejores coeficientes de penetración. También aquí nos va a ayudar a conseguir un habitáculo más seguro para los pasajeros, lo que lleva al diseño y construcción de carrocerías, autopartes. Estas carrocerías absorben mejor el impacto de una colisión mediante una deformación progresiva y controlada. Entonces las partes delanteras y traseras del vehículo sin que afecten el comportamiento destinado a los pasajeros. Pero esto no quiere decir que ahora se va a destruir, no. O sea, estos materiales están hechos para deformarse, ¿sí? A través de la energía. Pero también nosotros debemos de darnos que estos materiales están destinados es a una cierta velocidad y dependiendo contra qué. No sé si ustedes han visto las pruebas EuroCAV, ¿sí? O la Latin Cam, de que cómo el chasis, el choque de un vehículo, cómo va a ser su deformación a cierta velocidad y contra qué se va a pegar, ¿sí? Son pruebas que se lo hacen para ver qué tan seguro es el vehículo, ¿sí? Entonces nosotros no es que ya porque nos dice que ahorita sí, son deformables, porque ustedes cuando han visto un choque pequeño han visto que se acaba todo, la parte delantera o trasera del vehículo, es como que se ha dado un gran golpe. Pero es porque esto se deforma porque las autopartes hoy en día están hechas para esa energía se disipe en la autoparte. Entonces, por eso es esa deformación, pero tampoco quiere decir que porque sea que esa energía va a quedarse ahí, o sea, va a absorber ese material de que está hecho, nosotros podemos chocarnos contra lo que sea. No, no es así las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un estudio bastante amplio también de los materiales. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta en qué gama va a estar encuadrado en un nuevo modelo. ¿Por qué? Porque esto va a influir directamente en la definición de que
las dimensiones, porque cuando se diseña un chasis o un bastidor, la carrocería tiene que tener dimensiones exteriores, tienen que ser ergonómicas y una habilidad interna. ¿Por qué? Porque estos, como les digo, tienen que tener niveles de fiabilidad y calidad finales. Entonces hay que tener presente sus competidores más directos dentro de una gama cuando se va a diseñar. Ejemplo, un sedán, hablemos, un Río y un Accent, o un Spark, un i10 y un Picanto. Entonces, que es casi de esa línea, de esa gama, ¿no es cierto? Entonces, cada uno tiene que ver qué es lo que va o lo que puede este, este vehículo, cada uno de ellos qué puede mejorar para así vender. Entonces, aquí nosotros vamos a ver los gustos cada quien, ¿no es cierto? Cada persona, como dicen, en gustos y sabores no mandan los doctores. Entonces toca saber los gustos de las personas, a qué va a estar destinado y de los mercados en lo que se tiene prevista la comercialización de ese vehículo. O también nosotros tenemos que ver compatibilidad con todo la reglamentación, porque ustedes saben que hoy existen homologaciones aquí en el Ecuador, normas para poder vender un vehículo. No algunos vehículos se pueden traer, entonces toca ver también esa homologación. Entonces aquí, nosotros hablando de estos tipos de carrocerías y bastidores, ¿sí? Los tipos de carrocería y bastidores existentes, nosotros los podemos clasificar en cuatro grupos, ¿sí? Bueno, nosotros podemos tener la carrocería chasis con carrocería separada, ¿sí? El primero sería, a ver, nosotros les digo que podemos tener tipos de carrocería. Nosotros tenemos el chasis con carrocería separada. ¿Qué quiere decir esto? Que el chasis va a soportar los órganos mecánicos y puede rodar sin carrocería. No sé si ustedes han visto estos vehículos. No tengo aquí. No sé si han visto los vehículos que son cuando llevan esos camiones, ¿no es cierto? Ustedes han visto cuando llevan los camiones y solo va el bastidor, ¿no es cierto? Eso quiere decir que está con chasis con carrocería separada, sí, solo va el bastidor y va solo una persona manejando. Eso es lo que les quiero decir, que son, que en el chasis soporta los órganos mecánicos y puede rodar sin carrocería. Entonces la carrocería vendrá a ser toda la cabina que nosotros le conocemos a un vehículo. Entonces, ¿qué pasa? La carrocería constituye un conjunto independiente con su propio piso. Entonces aquí vamos nosotros a tener accesorios y su instalación eléctrica. Entonces esta tornilla del chasis se puede separar. Entonces para su separación vamos nosotros a emplear aquí tipos de carrocerías. Nosotros, ¿para qué vamos a emplear este tipo de carrocerías con chasis separado? Para vehículos todoterreno, vehículos industriales medianos como son las furgonetas, los vehículos industriales pesados como los camiones, también tenemos los autocar o autobuses, vehículos especiales, grúas, bueno, un fin de vehículos que ustedes ya han de haber visto que pueden ir, movilizarse el bastidor sin tener la carrocería, ¿sí? Otro de estos tenemos la plataforma con carrocería separada. Esta carrocería separada, ¿qué es? La plataforma es un chasis aligerado, formado por la unión de varios elementos que están soldados entre sí. Entonces aquí se puede circular sin la carrocería, pues esto va a soportar los órganos mecánicos y el piso del vehículo.
¿qué pasa? Las carrocerías independientemente unidas, generalmente a la plataforma, estas van generalmente unidas a la plataforma por medio de tornillos. Entonces aquí se puede separar de esta parte, o sea, de esta se separa. ¿Para qué? Para poder repararlo. Entonces aquí, donde nosotros vamos a encontrar este tipo de plataformas con carrocería separada, nosotros podemos encontrar en vehículos semi-industriales. ¿Cuáles son estos vehículos semi-industriales? Como son Citroën, Renault, en fin, algunas otras marcas. Y los vehículos de turismo, también como son el Renault 4 y 6 o el Citroën C2 se ve. Bueno, son ejemplos donde nosotros podemos tener este tipo de carrocería. También nosotros vamos a tener la carrocería monocasco. ¿Qué es este tipo de carrocería monocasco? La forma, un chasis que tiene aligerado con su propio piso. Las partes constituyen de la carrocería. ¿Cuál van a ser es las partes las partes constitutivas de la carrocería? Participan en la resistencia del conjunto. Entonces, al ser un solo componente unido entre sí por medio de soldaduras. Entonces, aquí, su separación es complicada, pues se puede optar por desarrollar y planificar o cortar la chapa y unir el nuevo elemento por medio de la soldadura actualmente en desuso. Entonces, los únicos elementos desmontables aquí van a ser con esta carrocería monocasco son los capós, las puertas, los parachoques. Este tipo de carrocerías se van a determinar en vehículos como un Fiat 126. Entonces, ¿qué les quiero decir? O sea, son estas plataformas como nosotros lo estamos viendo aquí. Este es el tipo de carrocería que les estoy hablando, que son tipos de vehículos de automóvil con chasis independiente. Ejemplo, un Mercedes-Benz L206. El chasis tubular con un conjunto, con que tenga un conjunto mecánico, entonces puede recibir carrocerías diversas como son el furgón, el microbús, plataformas, caravana. También esto se puede prolongar de muchas cosas. Entonces la carrocería con plataforma, ¿qué le quiero decir aquí? Como pueden ver, son plataforma portante que se hace, ejemplo, el Renault 4, la superestructura y los elementos exteriores van a ser desmontables y su fijación a la plataforma se hace por tornillos. Entonces aquí podemos tener aquí el capó delantero, esta parte de aquí el capó delantero, su estructura formada por unión de elementos, ¿sí? Su estructura que es hasta por aquí, esta estructura que está formada por unión de elementos. Sí, también tenemos la compuerta, aquí esta compuerta trasera, la aleta trasera que vendría a ser esta parte de aquí, la aleta trasera, la puerta trasera, esta parte, la plataforma del chasis firmada por una unión de elementos. La plataforma es una que va aquí. Aquí está la plataforma por unión de elementos. También tenemos la puerta delantera, esta aleta delantera, que sería la lateral del capó, ¿sí? Y paso de la rueda. Entonces, nosotros podemos tener ese tipo de carrocerías monocasco que son autoportantes. Estas carrocerías monocasco están unidas por soldadura, entonces los únicos elementos desmontables aquí son los capós, las puertas, los parachoques y el travesaño que van a soportar los motores. ¿Sí? Eso con este tipo de carrocerías. Ahora nosotros vamos también a tener la carrocería autoportante. ¿Qué es este tipo de carrocería autoportante? Es un conjunto de piezas. Esta carrocería es un conjunto de piezas que están formados, que forman toda esta carrocería completa. Entonces, estas piezas están unidas entre sí por medio de soldadura. Estas son de soldadura por resistencia. ¿Qué quiere decir si les expliqué esta soldadura por resistencia? Por puntos, siendo relativamente fácil su constitución. Entonces, ¿qué podemos aquí como elementos externos? Nosotros podemos tener lo que les señalo,
les señalé como cuáles son las aletas delanteras, las aletas traseras, el capó, los paragolpes. Entonces aquí van a emplear este tipo de carrocería la totalidad de los automóviles actuales, ¿sí? De lo que nos tengo, yo puedo decir en esto con las carrocerías que se llaman autopartes. También nosotros vamos a tener elementos que componen una carrocería, ¿sí? Listo, entonces, ¿cuáles van a ser estos elementos que van a componer una carrocería? Como primer elemento vamos a tener el chasis o bastidor. ¿Qué es esto del chasis o bastidor? Es un conjunto, como ustedes pueden ver ahí, de perfiles, que estos perfiles van unidos muy rígidamente en forma de cuadrado, o de un cuadro, perdón, de manera que este conjunto es indeformable. El chasis de un vehículo automóvil se destina al montaje de una carrocería con elementos desmontables. Entonces se compone de dos largueros, travesaños, ¿sí? A ver, déjenme ver. Aquí está. Se componen, estos son los largueros, ¿sí? Bueno, estoy con rojo, rojo, esto es de aquí. Estos son los dos largueros, travesaños y también tenemos diagonales. Eso es el chasis o bastidor. Sí, y este era el ejemplo que les decía de los que tenemos con carrocerías independientes. Sí, entonces ahí nosotros tenemos este chasis o bastidor. Ahora también nosotros tenemos el cuadro de piso o plataforma soldada. La parte inferior de la caja de una carrocería autoportante se compone de un chasis aligerado. ¿Qué quiere decir esto de un chasis aligerado? Que tiene en perfiles de menor espesor que si se trata de un chasis. Entonces la chapa inferior, ¿sí? Entonces eso, ¿sí? Del cuadro de piso. Entonces, ¿cuáles van a ser sus principales partes constitutivas? Las principales partes constitutivas van a ser, como les mencioné, estos largueros, que son piezas longitudinales de viga tubular, de sección generalmente, estos van a ser de sección rectangular, situadas a un lado y a otro de la chapa que forma el piso. Entonces aquí se pueden prolongar con forma apropiada hasta los soportes de los portachoques, ¿sí? Otra característica que van a tener estos vehículos, aquí está lo que les decía, carrocerías independientes, ¿sí? Las carrocerías autoportantes o monocasco, estas son las carrocerías portantes o monocasco, y las carrocerías con plataforma. Aquí han estado eh,
Entonces, aquí nosotros también vamos a tener, déjenme ver si es que no hay, no. Las partes, entonces, nosotros tenemos las varas, que son estas de las varas. Son pequeños largueros, pero son que no están colocados en la prolongación del larguero principal. Entonces, los largueros principales son entonces más cortos. Las varas van soldadas a los travesaños que unen las extremidades, ¿sí? Que unen las extremidades principales y están menos separadas que estos últimos. A ver, déjame ver. Sí, son estas varas que están unidas, sí, que le dicen a los travesaños. Los travesaños son piezas transversales en forma de viguetas huecas situadas intervalos determinados. Sí que cada una de sus extremidades están unidas mediante la soldadura. No, perdón, estos son los travesaños, estos de aquí. Sí, a la soldadura a uno de los largueros perpendicularmente al lado interior de aquellos. Aquí tenemos los travesaños. El piso es un conjunto de chapas. Es un conjunto de chapas generalmente con nervios que están unidas mediante soldaduras a los largueros y travesaños, formando una o más superficies que constituyen el fondo de la caja. La plataforma de bajos, déjenme ver ustedes qué tienen aquí. Quiero situarme aquí en la plataforma, quiero ver qué les han puesto. Estoy viendo si tienen una foto para enseñarles de aquí, porque en la diapositiva no se me asoma. Si no, aquí están los que les decía, los que tienen los al piso. Este es del piso, ¿sí? Esta parte de aquí, ¿sí? Aquí está lo que les decía, cuáles son la aleta trasera, la puerta trasera. Aquí está la carrocería autoportante, ¿sí? Son los tipos que estaba viendo para poder revisarlos. Pero bueno, veamos aquí si es que lo puedo tener algo para. Entonces nosotros también tenemos esto, los que estaba hablando, que era el piso, que era un conjunto de chapas que les dije, generalmente con nervios que están unidos mediante esas soldaduras a los largueros o travesaños, formado una o más superficies que lo constituyen.
La plataforma de bajos. Esa plataforma de bajos se designa así al cuadrante de piso completo, ¿sí? Con todos los elementos fijos, aparte de los que componen el habitáculo del vehículo. El habitáculo del vehículo es toda esta parte, ¿sí? ¿Sí? Siendo las principales, ¿quién? El tablero, la traviesa superior del tablero, los laterales del capó, los que les dije estos de aquí, sus armaduras y los forros, que es el tablero delantero. El tabique inferior transversal, por aquí no tengo. El tabique inferior transversal situado delante del habitáculo y que lo supera del comportamiento que lo procede. También nosotros tenemos el travesaño superior, ¿sí? Este travesaño superior es la chapa casi horizontal que une la parte superior del tablero a la inferior del parabrisas, ¿sí? Es el travesaño superior. Los laterales del capó, estos laterales del capó, ¿sí? Estas partes de aquí, no las aletas, sino que están los laterales del capó, son chapas casi verticales que pueden tener partes horizontales y que forman los tabiques laterales del comportamiento que preceden al habitáculo, ya sea del motor o del porta, aquí esto también, del porta equipajes. ¿Qué es el paso de la rueda o forro de las aletas? Esta es una chapa que forma un tabique lateral del comportamiento que sigue formando que guardabarros y que cubre parcialmente con mucho huelgo las ruedas traseras. Estos son los guardabarros, ¿sí? Que las ruedas traseras, como son pasos traseros de la rueda, o chapas que forma un guardabarro a cierta distancia de la periferia de la mitad superior de estas ruedas delanteras. Entonces aquí tenemos los pasos delanteros de rueda, que está situado tras las aletas delanteras en algunos modelos de vehículos. Tenemos el panel trasero. ¿Qué es el panel trasero? El panel trasero es el elemento exterior vertical fijo, que forma un tabique detrás del comportamiento que sigue el habitáculo, ya sea el comportamiento del motor o del porta equipajes. La calandria es un elemento exterior vertical fijo que forma un tabique que está delante del comportamiento. Entonces, este precede el habitáculo, ya sea el comportamiento motor o el del porta equipajes. El tabique puede estar perforado o no. También tenemos la parrilla de la calandria. Son elementos exteriores desmontables que están perforados generalmente de metal inoxidable o plástico. Estos tabiques se van montados en el exterior transversal del compartimiento del motor. Tenemos el pilar central. ¿Qué es esto del pilar central? Es el montante del lateral que está situado de la caja entre las puertas delanteras y traseras. Entonces aquí soportan las bisagras de la puerta trasera. ¿Qué es el pilar delantero? Déjenme ver. El pilar delantero está montado en la parte delantera del lateral de la caja, ¿sí? Esta es la parte delantera que soporta las bisagras, ¿sí? Que soporta aquí estas bisagras de la puerta delantera y que se prolonga por el montante, que se prolonga esto por el montante lateral del parabrisas. Es el pilar delantero. El estribo, elemento inferior del lateral de la caja sobre el que sueldan los estribos, los tres pilares. El lateral de la caja.
Es un conjunto de los elementos laterales fijos que forman un cuadro y constituyen lo que se le conoce los marcos de las puertas, ¿sí? El lateral de la caja. El panel lateral posterior son elementos exteriores situados tras el acristalamiento de las puertas, ¿sí? De los cristales de las puertas. Si el coche es de tipo limusina, el panel lleva un cristal. El techo, bueno, aquí no tenemos. El techo es el elemento exterior que forma parte de la carrocería. Este apoya sobre la parte superior, ¿sí? La parte superior de estos laterales, ¿sí? De la caja. Y que se extiende desde la parte superior, ¿sí? Desde aquí, se han visto desde esta parte superior de los parabrisas hasta la parte superior de la luna trasera. El marco de parabrisas. Se han visto que aquí tenemos este marco. Entonces, el marco de parabrisas es un cuadro que forma la unión entre la traviesa superior del tablero, ¿sí? La traviesa superior del tablero delantero y el techo, ¿sí? Y el techo que lo recibe el parabrisas. Bueno, el parabrisas es un cristal delantero del habitáculo. ¿Cuál es su finalidad? Es proteger al conductor y a los pasajeros del viento y la intemperie. Entonces, entonces esto al tiempo permite ver toda la carretera. Bueno, la luna trasera, ustedes ya se dan cuenta, esta luna trasera es el cristal transversal trasero del habitáculo que permite ver a través de lo que está detrás del vehículo, perdón. Es el parabrisas trasero, no la luna. Luna me confundí con esta parte de acá. Las aletas, ya les indiqué, tenemos aquí y acá las aletas. Son elementos exteriores que forman un carenado alrededor de las ruedas. Toman el nombre de la rueda que carena, por ejemplo, aleta delantera izquierda y de la rueda para la rueda posterior, aleta posterior izquierda. La puerta, bueno, la puerta que es aquí es de un elemento exterior. Tiene el mismo sentido que en edificación, porque permite abrir o cerrar el hueco correspondiente del lateral de la caja para dar acceso a quien a la salida del habitáculo. Entonces es necesario precisar su posición en el vehículo. Entonces nosotros vamos a tener puerta delantera izquierda, trasera izquierda, delantera derecha, trasera derecha, para una berlina, ejemplo. Ahora tenemos el capó, el que está aquí. El capó es un elemento igualmente exterior, ¿sí? Está compuesto con bisagras. En uno de sus lados, si ustedes se han visto aquí el capó, que por aquí tiene esas bisagras, que esos lados que permite abrir y cerrar el comportamiento del motor o de equipaje, o sea, tenemos aquí o acá atrás. Si está colocado delante se llama capó delantero y si está atrás es capó trasero. El capó del comportamiento de equipajes, sobre todo si es trasero, se puede denominar también como compuerta o tapa de maletero. Nosotros lo conocemos como la tapa de la cajuela, ¿sí? Entonces, a eso se puede denominar. La puerta trasera o quinta puerta, es un elemento exterior situado en la puerta trasera de las carrocerías, tipo brake, con bisagras, uno de los lados horizontales, lo que permite abrir y cerrar. Estas que son las que se elevan o hacia abajo, que son abatibles. El parachoques. Bueno, aquí podemos ver estos parachoques. Son elementos exteriores, travesaños colocados delante o detrás del vehículo y destinados en principio, a amortiguar los choques. ¿Sí? Entonces, esto ha sido la clase de los bastidores. Bueno, vamos a seguir la próxima también para ver los tipos de bastidores, como estábamos viendo aquí. Tipos de chasis, vamos a ver eso, cómo están formados
Y después también el próximo martes vemos lo que son exigencias en el diseño y construcción de las carrocerías. Sí, porque ustedes saben que esto en el diseño de una carrocería, además de que esta carrocería tiene que ser estética y y ser funcionable, ¿qué tiene? Se toca tomar en cuenta otros factores de gran importancia, como son las necesidades estructurales, la ligereza aerodinámica y seguridad, que estos van encaminados en mejorar las prestaciones, economizar energía y proteger a los ocupantes. Bueno, eso también nosotros debe porque ahí decía diseño y construcción de bastidores y carrocerías, entonces nosotros vamos a ver la próxima clase cómo cómo se va a lograr realizar este tipo. Bueno, ahora que terminé mi clase hablando de los deberes, ¿sí? Verán, lo que me supieron manifestar en los deberes, eso me comunicaron ayer en la tarde, ¿sí? Que yo tengo que realizar las actividades. Entonces yo voy a realizar las actividades, voy a mandar la próxima semana y bueno, ya dijeron, creo que les iban a aplazar un poco las fechas de entrega para que lo sigan realizando, ¿sí? A las, eh, con respecto a las tareas, ¿sí? Entonces ahí cualquier cosa ya cuando la suban, como tenemos todavía 3 clases más que recibir, ahí me dicen cualquier inquietud que se les ocurra para poder ayudarlos con esto de las tareas, ¿sí? Entonces yo me voy a despedir. Espero que tengan un buen fin de semana y que todo les vaya bien. Que pasen bien. Hasta luego.